en el capítulo 2, porque hoy vamos a estar ahí en esa porción de la escritura. Y me gustaría hacer una pregunta, hermanos, antes de comenzar a leer la porción de esta mañana. Me gustaría preguntarles, ¿qué respondería usted a alguien que le pregunta, ¿cómo sé yo que conozco a Dios? ¿Cómo abordaría usted esa pregunta hoy? Con el conocimiento que el Señor ya le ha dado, con la instrucción que ya el Señor le ha dado, ¿cómo usted abordaría esta pregunta? ¿Cómo sé yo que conozco a Dios? Porque la revelación cristiana básicamente lo que nos dice es que podemos conocer a Dios a través de Jesucristo. Ese es nuestro mensaje central, ¿verdad? Que a través de la persona de Cristo podemos conocer a Dios. Entonces, esa tiene que ser una de las preguntas más importantes que el hombre alguna vez se haga, ¿verdad? ¿Cómo puedo conocer a Dios? De hecho, la historia nos demuestra que el hombre se hace esta pregunta de manera continua. La cantidad de religiones y de cultos, sectas, ideologías, etcétera, que hoy nosotros podemos conocer, básicamente nos permiten concluir que las personas se están preguntando allá afuera, ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Verdad? Esa es, pienso yo, una de las preguntas básicas que todo hombre debe hacerse. Pero, sin duda, que la segunda pregunta más importante que un hombre debe hacerse o una persona debe hacerse es, ¿cómo sé que lo conozco? ¿No? ¿Cómo sé que lo conozco? En filosofía, esto se llama epistemología, la ciencia del conocimiento o la rama del saber que me permite saber que sé. La epistemología responde a la pregunta, ¿cómo sé que sé? ¿Cómo sabes que lo que sabes es verdad? Bueno, el cristianismo no solamente debe enfocarse en conocer a Dios, sino en cómo sé que lo conozco. Y este es el tema o uno de los temas que se aborda en la carta o en la porción de la carta que estaremos estudiando esta mañana. Muy interesante, ¿no? El título, aunque quizás la pregunta no tenga mucho que ver con el título, usted se dará cuenta que sí, pero el título de la enseñanza de esta mañana es Jesucristo como nuestro abogado calificado, como el aplacador de la ira divina y como un modelo de vida. Así que un mensaje que de principio a fin nos revela la gloria de Cristo, ¿verdad? Ahora, dicho esto, a modo de introducción, quiero que lea conmigo la porción del 1 al 6 del capítulo 2. Dice así, dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Bueno, aquí encontramos este famoso versículo muy polémico, ¿verdad? Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Muy bien, hermanos, dicho esto o leído esto, hoy vamos a ver básicamente 3 puntos. Vamos a ver cómo Juan nos enseña que la gracia que recibimos en la persona de Cristo
no debe ser un motivo para pecar, sino más bien para no pecar. Número 2, vamos a ver cómo Juan nos enseña que Cristo es un abogado calificado. Número 3, vamos a ver que Cristo es el aplacador de la ira divina. Y finalmente, vamos a ver cómo un cristiano sabe que conoce a Dios y por supuesto aplicaremos todo esto a nuestras vidas. Muy bien. Entonces hablemos un poco acerca de la gracia recibida en Cristo como un motivo para no pecar. Vamos a enfocarnos en estos primeros versículos. Pero hablemos un poco de Juan, porque este primer versículo tiene mucho que ver con la personalidad de Juan. ¿Verdad? Correctamente nosotros podríamos decir que a Juan lo podemos identificar con dos calificativos. Si usted lee los evangelios, o especialmente el evangelio de Juan, usted concluiría conmigo que a Juan lo podríamos llamar en primer lugar el apóstol del amor, ¿verdad? O el discípulo amado. Este era el discípulo al que Jesús amaba. Y lo podríamos titular muy bien el apóstol del amor, no solo porque era receptor del amor de Jesús, porque Jesús los amaba a todos, sino porque en efecto Juan demostró un amor, ¿verdad?, íntegro hacia su Señor hasta el final. Pero el segundo calificativo con el que podríamos identificar a Juan es como hijo de trueno, o como lo llama el Evangelio, Boanerges, que significa un hijo de trueno. Y usted recordará por lo menos aquella ocasión en la que Juan se acerca a Jesús y le dice a Jesús que como los samaritanos no estaban dispuestos a recibirlos, que por qué no agarraban y hacían llover fuego del cielo y quemaba a toda esa comunidad vivos, ¿verdad? Así que aquí tenemos a este apóstol del amor por un lado y por otro lado a este joven fervoroso, celoso de la religión, y así se combinaban estas dos características en la personalidad del apóstol Juan. Bueno, ahora, eso fue mientras se desarrollaba el evangelio, ¿verdad? Juan estaba muy joven, pero ya ahora Juan es un anciano, ¿verdad? Ya está escribiendo esta carta a finales de su vida, ha tenido suficiente tiempo como para reflexionar, ¿verdad?, acerca de lo que ha hecho bien y de lo que no ha hecho tan bien. El Espíritu Santo ha trabajado en el corazón de Juan lo suficiente como para que ese amor incondicional que tenía hacia su maestro ahora lo extienda hacia toda la iglesia de su maestro, y ha trabajado lo suficiente como para que ese celo fervoroso por la religión se convirtiera, se encauzara y se convirtiera en convicciones profundas acerca de su fe. Digo todo esto porque en las primeras expresiones del capítulo 2 vemos a Juan combinando ese amor incondicional típico del anciano con el celo fervoroso por la verdad de Dios. Él ha dicho esto: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. No sé si usted logra ver allí lo que voy a decirle a continuación, pero no hay una manera de perfumar con mayor ternura e impregnar con mayor cariño, ¿verdad?, las palabras que se quieren decir, que usando algún diminutivo, ¿verdad? Cuando yo me quiero acercar a alguien, o en este caso, por ejemplo, a mi hija, y quiero decirle algo con cariño, voy a usar su nombre en diminutivo, ¿verdad? Por ejemplo, Febita. Algunos llamarán a su esposo esposito, o a su mami mamita, o a su mamá mamita, o papito, lo que sea, pero nadie estaría en desacuerdo conmigo en el hecho de que los diminutivos siempre evocan algo de ternura. Y aquí vemos precisamente eso. Esta es la forma en la que Juan quiere dirigirse a su audiencia, a aquellos hermanos en Cristo. Juan los ama y está preocupado por ellos, así como un padre ama a sus queridos hijitos. De hecho, algunas traducciones en español utilizan la expresión
mis queridos hijitos, y eso está correcto. Así que Juan quiere dejar muy en claro que lo que está por decir, ¿verdad? O más bien que la pluma con lo que está escribiendo está siendo movida por la fuerza del amor y no por ninguna otra cosa. Él les ama. Él no es el típico anciano gruñón y amargado que no tiene capacidad de tolerar a los más jóvenes, que ya no encuentra dónde vivir en este mundo nuevo tan raro y que ya no soporta ni a los menos sabios ni a los más débiles. Él es el discípulo amado, él es el apóstol del amor y lo sigue demostrando en esta tierna expresión. Pero este amor no lo está nublando. O sea, no es un amor ciego, no es un amor indiferente al estado del alma de aquellos hermanos. Al contrario, es la fuerza de este amor lo que le hace firme, ¿verdad? Ahora vamos a ver al hijo de trueno haciendo resonar una verdad para la gloria de su Dios y para el bien de aquellas almas al que les estaba escribiendo. Y es en ese momento en el que le dice, os escribo estas cosas para que no pequéis más, para que no pequéis, para que no pequéis. Sí, así como usted lo ve, sin matices, sin adornos, sin los colores típicos de las palabras románticas, sino con la transparencia de un alma que ama, tratando de evitar cualquier confusión o duda en sus palabras. El apóstol Juan les pide que no infrinjan la ley de Dios a causa de lo que les ha escrito. ¿Se da cuenta? Porque esa es la pregunta que pudiéramos hacernos aquí. ¿Qué es lo que está llevando a Juan en este momento exacto a decirles que no pequen? Y él nos dice, os escribo estas cosas para que no pequéis. Estas son las razones para Juan. Lo que él ha escrito no quiere que sea un motivo o una excusa para pecar. ¿Y qué es lo que él le ha escrito? Bueno, en el capítulo 1 tenemos la respuesta. Mire esto. Juan acababa de decirles, porque nosotros lo vimos el domingo pasado, pero ellos lo acaban de leer unas líneas antes, ¿no? Entonces ellos tienen la idea en la mente. Juan les acaba de decir, número uno, que la sangre de Jesús tiene el poder para limpiarnos de todo pecado. Número dos, en el versículo 8 del capítulo 1, dice que todos pecamos. Número 3 les dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Eso está en el versículo 9. Y en el versículo 10 les dice, todo hemos pecado. Estas son verdades preciosas que deben colmar de consuelo el alma de todo cristiano, es decir, todo creyente que está comprometido con la santidad, que odia el pecado. Estas verdades que él acaba de describir entre el versículo 7 y 10 del capítulo 1 tienen que llenar de consuelo el alma. Pero así como son preciosas verdades en la vida del creyente, también son peligrosísimas armas en las manos del incrédulo. Sobre todo en los incrédulos de aquel entonces, ¿verdad? Que tenían este dualismo filosófico entre la carne y la materia, donde ellos decían, bueno, la carne es mala, por lo tanto, todo lo que sea de carne se puede entregar a la pecaminosidad, eso no hay ningún problema, mientras que el espíritu, por ser espíritu, permanece inmaculado. Por lo tanto, la filosofía reinante era te puedes entregar a toda pecaminosidad, a toda inmoralidad o a toda laxivia, porque al final lo que importa es el espíritu y el espíritu es inmaculado. El espíritu se mantiene intocable, se mantiene puro. Por lo tanto, Juan, como uno de estos sabuesos expertos cazadores de pecado, se está dando cuenta que sus doctrinas se pueden mal utilizar y Juan no quiere eso. Juan no quiere que estas preciosas verdades sean tomadas como excusas para pecar, ¿verdad? Él no está promoviendo un antinomianismo, una vida sin ley, ¿verdad? No, que a partir de la doctrina
que Juan les ha enseñado, nadie se atreva a decir, bueno, bien, si dada nuestra condición pecaminosa estamos irremediablemente destinados a pecar y cuando lo hacemos, pues simplemente lo que tenemos que hacer es confesarnos y así pues vamos a recibir perdón. Entonces, ¿para qué tomarnos tan en serio este asunto? Pequemos y que la gracia sobreabunde. Pues no, Juan está diciendo no, que no nazca ningún argumento en nadie. Yo no quiero decir esto, al contrario, los escribo estas cosas para que no pequéis. Entonces se da cuenta cómo una misma verdad en un corazón tierno, lleno de gracia, puede producir no pecar o el deseo de no pecar, y en un corazón retorcido y oscuro puede ser un argumento para más bien pecar. Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces Juan les está diciendo, no pequéis. Todo lo que les he dicho tiene que producir este efecto, no pequéis. La gracia de Cristo tiene que producir este efecto, no pequéis, no pequéis. No se autoconsuele ni se autoengañe con la idea de que bien, pues entonces pequemos para que la gracia abunde. Muy bien, así que aquí está el apóstol del amor, el hijo de trueno, hablándole con mucha ternura, pero con mucha firmeza a estos hijos amados. Ahora muy bien, lo siguiente que Juan introduce es a Cristo como el abogado calificado. ¿Por qué? Porque Juan sabe que aunque Él les pide que no pequen y que la verdad debe ser recibida con un corazón comprometido con no pecar, al final Juan sabe que inevitablemente se pecará. Bien, no está desesperanzado, no está, como quien dice, resignado a una vida de derrota, no para el nada, pero Juan sabe que aunque la vida del cristiano no se caracterizará por pecar, inevitablemente pecará. Y quiero usar las palabras con mucho cuidado y usted debe recibirlas de la misma manera. Juan aboga por una vida que no practica el pecado. Para Juan, el cristiano se caracteriza por no pecar, pero inevitablemente va a pecar. ¿Y qué sucede cuando un cristiano verdadero peca? ¿Qué pasa en su vida? ¿Lo planeará? ¿Lo disfrutará? ¿Se habituará a eso, a pecar continuamente? ¿O por el contrario se lamentará con dolor? ¿Usted qué cree, hermano? ¿Ah? Se lamentará con dolor, por supuesto. Se lamentará de haber faltado a la ley de Dios. Bueno, Juan sabe que eso va a ocurrir. Sabe que habrá un profundo lamento por haber infringido la ley de Dios. Cuando eso suceda, Juan no quiere dejarnos sin esperanza y sin consuelo, sino que dice a aquellos hijitos amados, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Vea la idea subyacente aquí. Si algo, bueno, ni siquiera subyacente, allí en la superficie, si alguno peca, abogado tenemos. O sea, yo me incluyo, yo el escritor, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, el escritor inspirado, me involucro o me incluyo en la lista de los que pueden pecar, porque aquí nadie se salva, todos vamos a pecar. Entonces, si alguno peca, bueno, no van a quedar en un estado de desesperanza, de desilusión o sin ninguna oportunidad de salir, no, al contrario, abogado tenemos. ¿Para con quién? Para con el Padre. ¿Y quién es ese abogado? Jesucristo el justo. Ahora vea usted esto. La palabra abogado ya ha sido usada en otra ocasión. De hecho, es usada en dos ocasiones y las dos ocasiones son usadas por Juan. La primera aparece en el Evangelio de Juan y es el término paracletos, ¿ok? Es decir, el término abogado es el mismo término para consolador, paracletos. ¿Cuándo lo usó Juan?
en su evangelio en el capítulo 14, cuando Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Se da cuenta? Aquí muchos se han preguntado, pero ¿por qué otro consolador? ¿Por qué otro? ¿Por qué otro? Se supone que si hay otro es porque hay uno primero o porque hay un primer consolador. Aquí podemos ver la respuesta. Jesús está diciendo que va a rogar al Padre para que el Padre les dé otro paracleto. Y la respuesta es porque Él es el primer paracleto. Y antes de abordar eso, de este tema de los dos paracletos, es importante que definamos lo que significa paracleto. Pero en conclusión, en este punto, el cristiano goza de la asistencia de dos paracletos. Él tiene un paracleto terrenal, que es el Espíritu Santo, cuyo trabajo es asegurar el bienestar espiritual del creyente en la tierra, y tiene un paracleto celestial, el cual cumple la función de un abogado que intercede por el Hijo de Dios ante el tribunal de Cristo. Yo pregunto si hay algún hombre que no sea cristiano que pueda gozar de mejores beneficios que este. Tal vez usted pensaba que el Espíritu Santo era su único consolador, pero aquí la palabra paracleto nos une al Espíritu Santo y al Cristo vivo. Entonces no tenemos un solo paracleto, tenemos dos paracletos, tenemos dos abogados consoladores. Muy bien, entonces el paracleto, para ampliar un poco este tema, puede ser, aunque la Biblia lo utiliza como la palabra consolador y también la utiliza como la palabra abogado, como lo acabamos de ver, hay una palabra que quizás puede abarcar ambas y es la palabra auxiliador. El término paracleto literalmente significa alguien que es llamado al lado de uno. Es alguien llamado o enviado a colocarse al lado de uno. ¿Para qué? Número uno, para defenderlo delante de un tribunal. Número dos, para dar consejo en medio de situaciones difíciles. Y número tres, para consolar y alentar a alguien. ¿Se da cuenta? De hecho, yo lo comentaba en estos días, cuando los soldados iban a la guerra y la guerra estaba muy difícil y estaban perdiendo la batalla y con eso perdían el ánimo y el entusiasmo, llamaban a un paracleto, un término griego, un paracleto, que tenía, era como un coach que tenía el trabajo de infundirles ánimo, de consolarles, de infundirles ánimo, de levantarles la confianza nuevamente. Algunas personas piensan que el Espíritu Santo de Dios solo tiene la función de inspirarnos, o mejor dicho, de revelarnos la escritura e inspirar nuestro estudio acerca de la verdad, pero nada tiene que ver con inspirar nuestras decisiones en la vida diaria. El término consolador implica alguien que se pone a mi lado para aconsejarme en momentos difíciles. Usted está a punto de tomar una decisión difícil, el paracleto nos puede ayudar. Eso implica todo este término, ¿no? De paracletos, en especial con la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Sin embargo, Juan, por el contexto, utiliza el término paracleto para referirse a la asistencia o a la defensa que da Cristo ante el tribunal de Dios cada vez que pecamos. Recuerda que te dije paracleto, uno, como un abogado defensor en un tribunal; dos, como alguien que da consejo en un momento difícil; y tres, como alguien que consuela y conforta en situaciones de desánimo. Entonces, él está aplicando en este caso el término paracleto a Jesucristo para hablarnos de este abogado que nos defiende en el tribunal de Dios cada vez que pecamos. Pero piénselo por un momento, ¿qué significa eso? Hay una idea, aquí sí hay una idea subyacente, aquí sí hay una idea profunda en esto. ¿Por qué necesitamos un abogado que nos defienda ante nuestro Padre? ¿Te has hecho esa pregunta?
Usted no necesita un abogado que le defienda cuando usted pelea con su papá o cuando usted pelea con su mamá. ¿O sí? No lo necesitamos. Escuchamos, pastor. ¿Me oyen? Sí, sí, sí. Porque se me No, está no. poniendo otra vez en blanco. ¿Y ahora? Nuestra respuesta es no, no lo necesitamos. Ah, ok. ¿Me oyen bien igual, hermano? ¿Me oyes, Leo? Estamos escuchando. Ok. Cuando me dejen de escuchar, por favor avísame. ¿Oíste, Leo? Porque se me volvió a poner la pantalla en blanco. Perfecto. Ok. Déjame. Igualmente voy a abrir por aquí por el celular por no dejar, hermano, ¿viste? ¿Me siguen oyendo, hermanos? Sí, Disculpa. sí, te seguimos viendo y escuchando. Ok. Estabas en la parte, en el último párrafo de la página 3 de la Sí. enseñanza. Ok. Entonces, estábamos diciendo que Juan nos, nos enseña que Jesucristo es este abogado calificado que nos defiende ante el tribunal del Padre. Y la pregunta que hice fue, pero ¿de qué manera necesita un hijo, un abogado que le defienda ante su padre? ¿No? Y no me quiero ir, no quiero salirme del tema de la carta, pero la diferencia está en que este padre es un juez justo y es el juez justo que juzga el cosmos entero y eso incluye a sus hijos. Por lo tanto, nosotros necesitamos la asistencia de un abogado ante el juez, porque aunque es nuestro padre, no deja de ser también nuestro juez. Eso es lo que él nos está diciendo. Ahora bien, ¿qué clase de juez es este? Nosotros conocemos muchos jueces. De hecho, las noticias están llenas de alguna clase de juez, ¿verdad? Que es uh, corrupto, que acepta sobornos. De hecho, las prisiones y muchas prisiones latinoamericanas están llenas de algunos jueces que no cumplieron con la debida ley y faltaron a la ley. Pero en el caso de nuestro juez sí es justo y es incapaz de quebrantar la ley. De hecho, él es el que hace la ley, él es el estándar de la ley. De hecho, nuestro Dios o nuestro Padre es tan justo que Él no hace cosas justas, sino lo que Él hace es lo justo. ¿Se da cuenta? O sea, no es que Dios está bajo una ley de justicia que lo regula, no, es que lo que Él hace es lo justo. Él no está medido por el estándar de justicia, Él es el estándar de justicia. Lo que Él hace es justo. Vaya, entonces la pregunta aquí es, ¿quién puede defendernos ante un juez como este? ¿Se da cuenta? ¿Quién puede? O sea, ¿quién está calificado para soportar los niveles de justicia a los que nos enfrentamos? Es nuestro Padre, pero es un juez. Ahora, hermano, por favor, dése cuenta de lo que yo les estoy diciendo.
No es que este juez está bajo la ley, es que él es la ley. Por eso a Dios no se le puede medir, lo que él hace es justo. Nadie puede decir, y perdóname si estoy circulando en un pensamiento, solo quiero que lo abrace. Nadie puede decir, Dios, tú no eres justo por lo que hiciste. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace es perfectamente justo. Él es el que hace que eso sea justo en el momento en que decidió hacerlo, porque Él solo hace lo que es justo. Bueno, ante semejante juez, Juan dice, tenemos a un abogado. ¿Y quién? Jesucristo. Jesucristo es el abogado. O sea que Jesucristo es el cumplimiento del Salmo 18 para nosotros. Cuando el salmista dijo, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Jesucristo es la expresión del Salmo 28:7 para nosotros. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Hermanos, ¿están allí conmigo, por favor? ¿Me siguen? Y sí, te seguimos Muy bien. escuchando. Igualmente me conecté por el teléfono. Cualquier cosa, allá también debe estar escuchándose. Bien. Ahora bien, este es Jesucristo nuestro abogado, pero Juan quiere enfatizar el hecho de que este abogado no solamente es un abogado bien intencionado, él quiere que nosotros o que aquellos escritores, a aquella audiencia, perdón, a la que él escribió, entendiera que es un abogado calificado. No solamente Jesucristo es un abogado bien intencionado, está muy bien calificado. Esto es lo que Juan dice. Este abogado es Jesucristo, el justo. ¿Se da cuenta? Se da cuenta el justo. O sea, Jesucristo es un sustantivo aquí. El justo es el adjetivo en la oración. Él está calificando a Jesucristo con una cualidad particular. Es justo. El apóstol ha usado el término justo ya en el capítulo 1, en el versículo 9, es decir, hace unas 6 líneas atrás, él está usando el término justo para referirse al Padre. Él dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados. Aquí lo que Juan está haciendo es maravilloso. Así como el Padre es justo, Jesucristo es el justo. Es el mismo término. El Hijo es perfectamente capaz de satisfacer las demandas de la justicia divina por cuanto Él también es justo, es decir, sin pecado. Y eso está revelado en toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo comenta, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo, en él. Segunda de Corintios 5:21. Y en primera de Pedro, el apóstol Pedro dice lo siguiente, porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Cristo, a Dios, en Cristo. Así que, hermanos, esta es la idea que Juan nos está expresando en esta parte de la carta. Esta es la garantía inconmovible de todos aquellos creyentes que están batallando con su pecado, pero que eventualmente caen en ellos. Y es que tienen un abogado, Jesucristo el justo. Jesucristo el justo, el que murió en lugar de ellos, además es el abogado defensor ante el tribunal
de Cristo. Con esta es que esta verdad estaba presente en el corazón del Nuevo Testamento. El que lo entienda comparte aquellas palabras del apóstol Pablo en Romanos 8, cuando dijo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escuche el lenguaje de tribunal que hay aquí, el lenguaje judicial que hay aquí. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada? Nada de eso nos puede separar. Aquel que murió por nosotros en la cruz es el mismo que nos defiende en el tribunal de Cristo. Acuérdense que Juan les acaba de decir que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él no quiere que pongamos nuestra esperanza en un método confesional. Él no quiere que pongamos nuestra esperanza en la sinceridad de una confesión. Él quiere que nosotros pongamos nuestra esperanza en el abogado que tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y ahora, Juan tiene mucho más que decirnos de su amado Maestro, de nuestro Señor y Salvador. Porque hay algo más en este Jesucristo abogado, calificado, justo. Y es que además, escuche las palabras de Juan, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. El mismo que es nuestro abogado defensor calificado es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, ahora entramos en terreno escabroso cuando dice, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. ¿Será que Juan está diciendo que Cristo murió por todos? No. Primero, se contradeciría con todo lo que enseña en su carta. Segundo, él no está diciendo que murió por todos, él está diciendo que es la propiciación, y eso es diferente. Pero vamos a abordar este texto según lo que tenemos aquí en el flujo de pensamientos, ¿no? No vamos a contraargumentar ideas universalistas ni nada por el estilo, ¿no? Primero, usted debe saber que la palabra propiciación proviene de una raíz ileos. Esa es la raíz griega, ileos. Esta raíz, ¿verdad? Significa principalmente misericordia y compasión, o misericordioso y compasivo. De esa raíz surge la palabra propiciación. ¿Qué significa entonces propiciación? Bueno, la propiciación significa el acto misericordioso y compasivo a través del cual Dios aplaca su ira hacia el pecador. ¿Se da cuenta? La propiciación no significa que Cristo murió por, sino significa un aspecto de esa muerte, y es que se aplaca la ira de Dios. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento enseñan que es Dios el que provee la manera en que se aplacará esa ira. En el Nuevo Testamento se nos revela que el sacrificio del Hijo es la propiciación definitiva. Es por eso que Juan dice que el abogado calificado
que es Jesucristo, también es el aplacador de la ira de Dios por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, dice Juan, sino por los de todos aquellos creyentes en el mundo entero. ¿Están conmigo, mis queridos hermanos? Hijitos míos, ¿están conmigo? Sí, pastor. Muy bien. Ah, si nosotros decimos que, perdóname, yo dije que no iba a contraargumentar el universalismo, pero vamos, ustedes me están preguntando. Si nosotros decimos que este texto, la expresión no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero, es una expresión literal, entonces tendríamos que decir que el infierno no existe y que no puede haber nadie en el infierno, porque si el término propiciación significa remover la ira y el infierno es el lugar donde la ira de Dios se manifiesta a plenitud hacia aquellos pecadores que no se arrepienten, entonces el término, si lo tomamos en un sentido literal, caeríamos en una contradicción tremenda de la fe, porque entonces nadie iría al infierno, todos serían salvos, todos irían al cielo, nadie podría pagar un pecado. De hecho, Dios no está irado con nadie y nadie en su sano juicio podría concluir eso. El mundo entero podíamos utilizarlo como una forma de expresión que significa mucha gente. De hecho, hoy por hoy lo seguimos haciendo, ¿verdad? Hoy utilizamos el término mundo entero, todo el mundo, para hablar de una gran cantidad de personas, a veces incontable. Ayer tuvimos una reunión para celebrar el cumpleaños de nuestra hija. Y si yo digo todo el mundo se fue contento, usted no va a decir que los 7.000.000.000 de habitantes vinieron a la fiesta y se fueron contentos. Usted está entendiendo que yo lo que estoy diciendo es que todos los que vinieron aquí de manera general se fueron contentos. Entonces, esto no es una prueba de que Jesucristo murió por todos. Esto es una prueba de que los judíos tenían que entender, y aquella iglesia en especial, es que el aplacador de la ira, ¿verdad? Había removido la ira de Dios de todos aquellos creyentes, no solo los de esa iglesia, sino lo de todos los creyentes del mundo entero. Así que hasta ahora Juan nos ha enseñado varias verdades importantes. Número uno, que la gracia que hemos obtenido en Cristo no puede ser utilizada como una excusa para pecar, o no, por todo lo contrario, no pequen. Número dos, hemos aprendido que Jesucristo es nuestro paracleto calificado. Es un abogado calificado, justo, capaz de representarnos y defendernos ante el tribunal de nuestro Padre, el juez universal. Y número tres, que además este abogado defensor y justo es el aplacador de la ira de Dios. Es decir, es aquel que se bebió la copa de la ira de Dios hasta las heces. Es decir, se bebió todo lo que había en aquella copa. No sé, yo trato de ilustrar un poco esta historia. Imagínese usted a Jesucristo hablando con el Padre frente a las demandas de la justicia del Padre, defendiéndonos y diciendo, Señor, dos cosas. Bien, mi justicia, es decir, la justicia que yo gané cuando fui a la tierra y viví bajo la ley y la cumplí a cabalidad, esa justicia se la hemos imputado a tus hijos por fe. Número uno. Y número dos, recuerda que aunque yo fui perfectamente justo, yo consumí, yo aplaqué, yo soporté todo el peso de la ira divina que tú tenías hacia ellos, justamente. Y eso no significa que el Padre se ve forzado
¿ok? Entonces, a perdonarnos y amarnos. No es que Jesús le está torciendo el brazo a Dios en el tribunal y obligándonos a perdonarnos y amarnos. Esta es una expresión voluntaria de amor, ¿verdad? Pero aquí lo que quiero que veamos es la garantía que tenemos y la libertad que tenemos como hijos de Dios. Ahora, Juan aborda una pregunta importante. Él no hace la pregunta, pero se nota que la tiene en el corazón. La pregunta es, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocerle? Bueno, Juan da dos generalidades aquí. Número uno, porque le obedecemos y número dos, porque le imitamos. Eso es lo que él nos lleva a concluir aquí, porque le obedecemos o porque le imitamos. Por eso comencé haciéndole la pregunta temprano, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocerle? ¿Qué le va a decir a usted a alguien que le pregunte, ¿cómo sé yo si he llegado a conocerle? O que alguien te pregunta, ¿cómo sabes tú que realmente le conoces? Usted sabe que esta pregunta no es nueva. Esta pregunta no nos los estamos haciendo usted y yo hoy, ni siquiera es de 2000 años atrás cuando Juan escribió esta parte de la carta. Realmente esta pregunta siempre ha estado en la mente de los hombres. Como se los dije al principio, vea usted la historia y se dará cuenta. Ahora, han habido dos posibles respuestas a esta pregunta. Yo considero básicamente dos grandes líneas de pensamiento para llegar a la respuesta, ¿cómo sé si conozco a Dios? La primera línea de pensamiento es la línea del pensamiento griego clásico, ¿verdad? Y pasando, por supuesto, por los grandes pensadores y filósofos clásicos. Ellos decían que básicamente a través de la mente se podía conocer a esta mente universal o a la idea, ¿verdad? O a la idea universal. Es a través entonces del intelecto que se podía llegar a conocer y a saber que se conocía a esta entidad universal. Por lo tanto, para ellos la conexión o el conocimiento de Dios, ante todo, era un ejercicio de la mente. Eso pertenecía al mundo de las ideas y, por supuesto, de la razón. Pero había otra línea y era la línea que abordaba a los que se entregaban a alguna forma de religión mistérica o religión del misterio. Ellos abordaban la pregunta basado en la experiencia, es decir, tú sabes que conoces a Dios por las experiencias sobrenaturales. ¿Eso te parece común hoy en día? Digo, no la experiencia. ¿Cuántas personas no hay que aseguran que conocen a Dios porque Dios les habla en sueño o porque tienen visiones o que es porque experimentan cosas extrañas en el cuerpo? Recientemente no, oiga, yo tengo este problema. Cuando me toca conjugar un verbo en tiempo pasado, yo siempre digo recientemente, pero esto pasó hace años. Escuché a un predicador de este tipo, de esta línea, decir que él, en una entrevista, en un programa bastante concurrido, donde él decía que él había recibido un bautismo del amor líquido de Dios y que a raíz de eso su corazón se había derramado de amor por todo su pueblo. Yo me pregunto, ¿qué recorcholis es un bautismo líquido de amor? Ok, yo entiendo que no puedo ser preso o una persona muy cuadrada, pero que alguien me explique esto. Este es el tipo de lenguaje que surge de esta línea de pensamiento mistérica que creen que saben o que conocen a Dios por las experiencias que tienen. Y entre más indescriptible es la experiencia, pues más le conocen. Entonces esta gente raya en la locura fácil. Y de alguna manera nos han hecho creer pues que la fe es un asunto de esto, de andar a ciegas, de experimentar cosas extrañas. Todos hemos experimentado cosas extrañas. Todos hemos tenido experiencias indescriptibles, porque la realidad no puede ser completamente comprendida por la razón del hombre. Pero eso no significa que yo conozco a Dios. Entonces,
Aquí habían dos líneas de pensamiento, ¿no? Aquellos que pensaban que a Dios se le conocía solo de manera intelectual y estaban los que pensaban pues que a Dios había que experimentarlo, ¿verdad? Y por cierto, la iglesia de hoy está peligrosamente inclinada a la segunda línea de pensamiento, la experiencia. Los cultos, las redes sociales, los libros que bombardean a diario las librerías cristianas están llenas de esto. O sea, hay una enferma inclinación o una enfermiza inclinación en que la gente tiene que experimentar a Dios, tienen que experimentarlo a expensas de conocer a Dios. Y como estamos claros de que estamos viviendo una cultura hedonista donde hay una necesidad de experimentarse vivo, pues entonces esta línea de pensamiento pues abraza la mayor cantidad de gente posible. Pero para Juan, ni lo uno ni lo otro da en el blanco, no satisface lo que Juan quiere decirnos. Y permítame aclarar este punto para que esté bastante, para que estemos claros, ¿verdad? Esto es importante. Juan lo que nos dice es que sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. ¿Se da cuenta? Si guardamos sus mandamientos. De hecho, el asunto es tan serio para Juan que lo hace en primera persona. Es que él da en el blanco porque él sabe que el tema es necesario tratar. Mira lo que él dice. Él dice, el que dice, yo he llegado a conocerle, como decían los gnósticos, por cierto, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Bien, es que no es ni un conocimiento intelectual sistemático de la doctrina muerto, ni tampoco es andar caminando por las nubes en un bautismo líquido de amor. No, 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 no. Esto es objetivo. De hecho, la Biblia claramente nos invita a ambas cosas. El más grande de los mandamientos es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Por lo tanto, se requiere de un conocimiento sólido, profundo, sistemático de la verdad. Pero por otro lado, expresiones como Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro esposo, Dios es un Dios amante, Dios debe cerrarse la puerta y entrar al aposento y cerrada la puerta entra el Padre, nos habla de una experiencia sumamente íntima. Por lo tanto, se requieren ambas cosas. Se requiere un conocimiento agudo de la verdad, pero una experiencia, se requiere un compañerismo a diario con Dios, se requiere una intimidad, o sea, que se requiere una relación de amor con el Señor. Pero eso no se queda ahí, eso se manifiesta o eso se expresa a través de guardar los mandamientos. Que por cierto, escuche esto, la palabra guardar él la usa aquí 3 veces, ya la he leído 2, pero él la usa 3 veces. Él dice, él dice que el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Después dice, el que dice yo he llegado a conocerlo y no guarda, una vez más usa la palabra guarda. Y después más abajo dice, pero el que guarda su palabra, usa la palabra guarda 3 veces. Este es un verbo muy importante, lo repite 3 veces. ¿Qué implica el verbo guarda para Juan? Implica observar, es decir, observar atentamente la ley de Dios. Eso es lo que le estoy diciendo, es estudiarla, es meditarla, es conocerla, es entenderla. Significa custodiarla, es decir, protegerla, protegerla de la cultura que me obliga a violarla y protegerla de mi propia naturaleza que se resiste a obedecerla. O sea, yo tengo la ley de Dios, yo debo observarla, yo debo conocerla, yo debo meditarla y debo protegerla. Protegerla, como te digo, del mundo exterior, pero también protegerla de mí mismo. Y significa cumplirla.
Guardar significa observar, custodiar y cumplir. Las 3 veces que Juan utiliza el verbo, lo utiliza en tiempo presente. Esto nos da la idea de que Juan lo que quiere decir es esto: el que ha llegado a conocer verdaderamente a Dios, guarda de manera continua sus mandamientos. ¿Lo ve? No, pastor, yo me acuerdo por allá por el año 90, cuando yo conocí a Jesucristo, y en ese momento, cómo yo guardaba sus mandamientos. Lo que pasa es que ya hoy no tanto, no tanto. Y los primeros 10 años estuvo muy bien. Los segundos 10 años no me fue tan bien y ahora no, estoy muy intermitente, pero ahí voy. Usted sabe, Dios es comprensivo. Eso no es lo que Juan está diciendo acá. Juan está usando el verbo en tiempo presente. Juan está diciendo, el que lo conoce, sabe que lo conoce porque tiene una característica: guarda, guarda, presente. Eso significa que lo guardó ayer, que lo guardó hoy y lo guardará mañana. Se caracteriza porque guarda sus mandamientos. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos vamos a hacer esta mañana? Hermano, ¿estás guardando los mandamientos de Dios? Esta semana, ¿se caracterizó tu semana por observar la ley de Dios, por custodiar la ley de Dios y por cumplir la ley de Dios? ¿O solo por leer tu libro favorito, ir al seminario, ir a las actividades de la iglesia, compartir con... ¿Qué? Esta es una pregunta seria, hermano. Y esa es la pregunta que debemos hacernos nosotros hoy. ¿Guardo sus mandamientos? ¿Tengo una lucha interior? No solo contra mi cultura o contra la cultura que me rodea, es contra mí mismo, porque yo soy el primer infractor a la ley. Es que me odio en ese aspecto, me odio porque yo infrinjo la ley que más amo. Un cristiano ama más la ley de Dios que a él mismo. Y cuando nos toca anteponer o cuando nos toca elegir entre la ley de Dios y mis sentimientos, yo voy a elegir la ley de Dios. Siempre se los he enseñado. Cuando hay una pareja que tiene problemas matrimoniales y no pueden más, a veces nos provoca decirles, ¿sabes qué? Tiren la toalla, ya, pásenlo por alto. Firmen su carta de divorcio y sean felices. Pero ¿qué dice un cristiano? Un cristiano, por encima de lo que sientes, la bendita ley de Dios. Nosotros podemos amar mucho a nuestros hijos, pero por encima del amor de Dios, de nuestros hijos, la ley divina. Cuando nuestros hijos infringen la ley de Dios, por encima de todo lo que le amamos, debe estar la ley divina. Por encima de nuestros trabajos, por encima de lo que nos sentimos. No todo el tiempo queremos ir al culto los domingos, no todo el tiempo tenemos el mismo ánimo, pero por encima de cómo nos sentimos, de cuánto amamos la comodidad de nuestro cuerpo, está el amor por la ley divina. Esto es lo que Juan nos está transmitiendo. ¿Quieres saber si lo conoces? ¿Quieres saber si verdaderamente lo... No es si recibiste un bautismo de amor y andas por la vida como si ángeles te llevaran cargado. No es una mera información porque cada vez que hablas escupes y escupes doctrina. Es que le amas con la mente y lo experimentas en la intimidad, pero eso se ve reflejada de manera objetiva en que observas la ley de Dios, la custodias y la cumples. Eso es lo que debemos hacer como cristianos. Punto. Y Juan añade esto, hermanos, ya con esto vamos terminando. Dice, pero el que guarda su palabra, ahora pone el ejemplo positivo. Lo primero que dio fue un ejemplo negativo. El que dice, ¿verdad? El que dice, pero no hace, es un mentiroso. Y ahora él aborda esto de manera positiva. Él dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ahora introduce este tema del amor
Y añade, en esto sabemos que estamos en Él. ¿Se da cuenta? Ahora introduce el tema del amor. Y esta es la conclusión a la que llega cualquier lector de la carta. Para Juan hay una relación directamente proporcional entre el amor y la obediencia. El que más le ama, más le obedece. El que menos le obedece, más le ama. De hecho, una definición buena, bíblica del amor es una acción concreta que se hace en fe y en obediencia a la ley de Dios. Eso es amor. Acciones concretas que se hacen en fe y en obediencia a la ley divina. Entonces, el creyente que más ama, más obedece. El creyente que menos ama, menos obedece. Ese es el punto. ¿Siguen conmigo, hermanos? ¿Sí? Sí. Muy bien. No son los afectos, no son las profesiones de fe, no son las emociones, es la obediencia. ¿Cuánto está obedeciendo usted a Dios? Ahí usted tiene la respuesta de cuánto usted le ama. Wow, pero Juan, claro, Juan porque es el discípulo amado, ¿verdad? Y por supuesto, pues esto a él se le hace fácil. ¿Esto de dónde lo sacó? Se lo sacó debajo de la manga. ¿Cómo nos introduce el tema del amor aquí? Hermano Juan lo aprendió de su maestro Cristo. En el corazón del apóstol Pablo, del apóstol Juan, aún ardía aquellas palabras que el Señor le dijo en la última cena, cuando les dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Desde el principio el Señor les enseñó que había una relación entre amarle y obedecerle. Él les dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿ves el verbo? Y los guarda, los observa, los custodia y los cumple. Ese es el que me ama. Y mire esto, y el que me ama será amado por el Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire esto, si alguno me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Escuche esto, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y aún escucha esto, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Todo esto está en el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y capítulo 15. Juan entendió que la esencia del amor es la obediencia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros hoy? Es una especie de disparate. Nosotros aceptamos que la gente diga que ama a Jesús, aunque no hay ninguna evidencia de obediencia. Oh, no, mira, este es un hermano, él dice que ama a Jesús, él siente a Jesús, pero no hay ninguna evidencia. Las convicciones fueron cambiadas por un sentimentalismo enfermo. ¿Cómo sabes que le amas? Bueno, porque yo siento que le amo. No, ¿cómo sabes que le amas? Bueno, no, porque lo siento, porque yo lo amo, porque sí, porque esa es mi relación con él y nadie me lo puede prohibir. Pues sí, la Biblia te lo prohíbe. La Biblia dice que si no le obedeces, no le amas. Que no te jactes de llamarte amigo de él si no haces lo que él te ordena. Ese es el lenguaje que él usa. Y de hecho dice, el que no me ama,
no guarda mis mandamientos. Si nosotros aceptamos en la membresía de la iglesia cualquier lobo vestido de oveja, es porque somos necios, no porque no hay advertencia. El que le ame, que le obedezca. Ay, y finalmente, Juan dice, por obediencia y por imitación. Porque mira lo que él añade. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Qué está diciendo Juan? Bueno, aquel que públicamente profesa tener una relación con Cristo en medio de la iglesia, como de hecho, pues hacían los gnósticos de aquel entonces, Juan les dice, hay algo más. Aquello no debe ser removido, debe dar testimonio, pero eso debe ir acompañado con el deber de imitarlo. Debe andar como él anduvo. ¿Qué es lo que está enfatizando Juan entonces? Que la profesión no es lo más importante, que aquí lo que verdaderamente importa es el estilo de vida. Estamos en la época del lifestyle, ¿verdad? Las redes sociales están inundadas de esta, no sé, de esta especie de enfermedad cultural llamada estilo de vida. Nosotros tenemos un estilo de vida. De hecho, es el único estilo de vida verdaderamente coherente. Es el estilo de vida de Cristo. El que dice que permanece en Él, es decir, que mantiene una relación continua con Él, debe andar como Él anduvo. No es solamente profesarlo, es que en el cotidiano estilo de su vida caracteriza la vida del Maestro. Él vive como Jesús vivió. Eso es lo que él está diciendo. Entonces aquí yo le hago la pregunta a usted, hermano. ¿Está viviendo usted como Cristo vivió? ¿A qué te refieres, pastor? Me refiero a lo más elemental y a lo más complejo de tu vida. ¿Vives como Cristo vivió? ¿O por el contrario, vives como vive cualquier otra criatura que no es cristiana? Voy a pasar a algunas aplicaciones prácticas, pero para terminar este punto, Juan nos enseña que la meta del cristiano no es simplemente llegar al cielo, sino ser como Cristo ahora. Esa es la gran meta. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Hay hombres que verdaderamente pasan o pasamos por esta crisis de propósitos, de llamados y de vocación. Y se lanzan por la vida en búsqueda de eso. Y no está mal. Pero todo llamado apunta a un llamado universal, imitarlo a Él. Ama de casa, maestra, dueño de negocio, empresario, trabajador, pastor, joven, cualquiera de nosotros, indistintamente de la vocación y la realidad que nos corresponda vivir. El llamado supremo es imitar a Cristo, es ser como Cristo. Él es el modelo. No es Pablo, no es Pedro, no es el apóstol Juan, no es tu predicador favorito, ni siquiera es tu pastor, no es ningún santo, ningún puritano, ningún profeta del Antiguo Testamento. Ellos todos dejaron grandes ejemplos, pero el modelo único, el modelo ideal es Jesús. Eso es lo que hemos aprendido en esta porción de la Escritura. Vamos a pasar entonces a aplicar este texto a nuestra vida. ¿Cómo se lo aplicaría a usted? ¿Qué ha aprendido usted hoy? ¿Qué ha aprendido el joven universitario? ¿Qué ha aprendido el seminarista? ¿Qué ha aprendido la joven que está en el colegio, el niño que está en el colegio? ¿Qué ha aprendido el esposo, la mujer? ¿Qué ha aprendido hoy? ¿Cómo lo aplicas a tu vida?
Número uno, hermanos, la expresión que usó Juan, no pequéis, tiene el sentido de no violar ninguna de las leyes divinas. ¿Se la sabe, hermano? Digo, ¿usted conoce el decálogo de la ley de Moisés? De la ley de Dios. No quiero usar el término ley de Moisés como si fueran de él, ¿verdad? ¿Usted conoce los 10 mandamientos? Porque lo que el Señor vino a enseñarnos y a poner en orden es la ley de Dios. Que el hombre fuera capacitado para volver a esa ley y cumplirla con amor. Pero la mayoría de los cristianos hoy ni siquiera pueden recitar los 10 mandamientos. No los conocen. Si guardar el mandamiento comienza con una observación diligente, entonces, ¿qué nos queda? Sino una vida de fracaso en fracaso. Debes conocer la ley de Dios. Cada creyente de manera personal debe estar comprometido con esto. Esta es la más importante de todas las tareas y de todas las batallas. Debemos cuidar intensamente de no pecar contra Dios. Debemos estudiar esto con seriedad. Y esto tiene 2 cursos, por decirlo de alguna manera importante. El curso número 1 es estudiar cuidadosamente, continuamente la palabra de Dios. Y número 2, estudiar cuidadosamente y profundamente el estado de nuestro corazón. El que no estudia su corazón con detalle actúa en autonomía en algunas áreas de su vida. La ley de Dios debe regular todas nuestras decisiones. Debemos esforzarnos por eso, por someter toda nuestra realidad a la palabra de Cristo, a la ley de Dios, porque hay una expresión de la voluntad de Dios para cada área. Sea que te vayas a casar, sea que te vayas a mudar, sea que vayas a comprar un auto, sea que cualquier decisión debe ser pasada por la ley de Dios. Si no, inevitablemente vamos a caer en la autocomplacencia, en la autoexaltación, en exaltar los placeres del yo antes de la gloria de Dios. Hermano, ¿usted está por tomar alguna decisión importante en su vida recientemente? Si ese es su caso, yo le pido encarecidamente, mírelo a través de la ley divina. No peque, no peque. Que desde la forma en la que usted se peina, desde el vestido que usted usa, hasta la forma en la que usa su tiempo y su dinero, estén enmarcadas por la ley de Dios, por la obediencia. Hermanos, estamos viviendo, y esto es la segunda aplicación, días en los que la gente todavía sigue respondiendo a la pregunta, ¿cómo sabes que conoces a Dios? Con los 2 viejos extremos que ya hemos mencionado. Algunos dicen por medio del intelecto. Entonces, yo tengo una relación con Jesús porque acepto algunas verdades acerca de Él y tengo una relación con Él, pero a mi manera. Y los otros, los que se lanzan al extremo de la experiencia sobrenatural y todo ese cuento, ¿no? Debemos saber que los 2 extremos están malos. Yo debo conocer a Dios con la mente y debo experimentar a Dios con mi corazón, con todo mi ser, pero eso se debe expresar en obediencia. Yo debo obedecer a Dios todos los días de mi vida. Ese es el punto de vista bíblico, conocerlo con la mente, experimentarlo con mi corazón y con mi ser, pero de allí hallar la fuerza para obedecerlo en el amor, en la fe y en el amor. Yo quiero obedecer a mi padre, yo quiero obedecer a mi esposo, yo quiero obedecer a mi Dios amante, yo quiero obedecer a mi amigo, yo quiero obedecer a mi Salvador, yo quiero obedecer a mi propiciador, a mi propiciación, aquel que aplacó la ira de Dios. Yo quiero obedecerlo a él.
Tienes que estudiar la Biblia, conocerle, experimentarle y obedecerla. Yo he comentado que cuando vamos al culto, una persona va al culto solo para acumular información, pero a lo largo de la semana no hay ningún compromiso con la verdad. ¿Qué está haciendo? Sino acumular ira para el día de la ira. Y si es un hijo de Dios, disciplina por su hipocresía. Hermanos, si estamos aquí escuchando la verdad, nuestro corazón debe estar en humilde oración y alabanza para que el Señor nos dé la fuerza para poner por obra lo aprendido. ¿O usted cree que cuando lleguemos al cielo se nos va a hacer una prueba del seminario? No. No se nos va a poner a escoger un verdadero y falso, ni siquiera un estudio de hebreo y griego, sino nuestra obediencia, hermano. No nos desviemos, tengamos cuidado. Número 3, la base de nuestra relación con Dios, porque no me quiero ir a los extremos, por eso introduje esta aplicación. La base de nuestra relación con Dios no es nuestra santidad, no es nuestra obediencia, eso tiene que estar muy claro también. Es nuestra justicia. ¿Cuál justicia? La que fue imputada a nosotros por la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando hay personas que verdaderamente están comprometidas con la obediencia, están de manera santa, obsesionados por la idea de obedecer, pueden llegar a caer en el pecado de pensar que porque están obedeciendo, son más amados por Dios o más aceptados por Dios o están en un mejor estado con Dios. Y de esa manera llegan a pensar que su relación con Dios está determinada por su santidad y no por la justicia de Cristo imputada por la fe. Escuche esto, fue la perfecta justicia de Cristo la que logró en la cruz del Calvario y que se le imputa a usted en fe, la que le mantiene a usted en una relación con Dios. Porque ¿qué pasa cuando el pecador cae? ¿Qué pasa cuando el pecador se da cuenta de que su obediencia no es más que la obediencia de un bebé que apenas balbucea? Puede caer en una terrible desesperanza y pensar que no hay amor para él de parte de Dios. No piense usted eso. Que la gracia de Dios le libere de eso. La obediencia es una respuesta a su estado de justificación. Usted ha sido perdonado, a usted se le imputó la justicia de Cristo, usted ha sido liberado para salir a obedecer a Dios en el amor y en la fe. Pero no es la obediencia la que determina el amor que Dios tiene por ti. Lo que Juan dice es que tu obediencia determina el amor que tú tienes por Él, pero eso es diferente. Tenga eso muy en cuenta. Tenga eso muy en cuenta. Voy a dar un par de aplicaciones más. Hay una gran nota de consuelo aquí. Es esta. El rumbo general de la vida de un cristiano no se caracteriza por pecar, sino por mortificar el pecado, pero definitivamente él va a pecar. El pecado, entre las cosas que produce una culpa pecaminosa. En ocasiones esa culpa puede llegar a ser tan dañina que nos puede hacer pensar que para nosotros no hay ningún perdón. Aquellos que han caído en pecados muy duros saben de lo que estoy hablando. Sí, confesamos perdón, pero luchamos contra la idea de si verdaderamente hemos sido perdonados, si realmente éramos salvos. Porque mientras voy a la iglesia los domingos, llevo mi Biblia, estoy estudiando, estoy practicando el amor, no tengo duda de que soy salvo, pero cuando cometo un pecado muy grave, entonces el infierno se voltea contra mí, llegan todas las dudas. Bueno, aquí está la nota de consuelo. Juan nos recuerda que sí hay perdón. Juan en el capítulo 1 y 2 nos recuerda que todo comienza con una confesión humilde, con un reconocimiento sincero del pecado, una sentida confesión.
pero que la garantía de ese perdón está en la excelencia de un auxiliador o de un abogado calificado llamado Jesucristo, y que este Jesucristo es perfectamente capaz de representarnos en el tribunal de Cristo por cuanto es tan justo como el Padre es justo. Además, este mismo Jesús es aquel que aplacó la ira divina. ¿Por qué no le damos gloria a Cristo? ¿Usted recuerda las palabras del apóstol cuando dijo que antes éramos hijos de ira, lo mismo que los demás? ¿Qué estaba diciendo? Que nosotros éramos el objeto de la ira extrema e insoportable de Dios, y ahora, por gracia, somos hijos de misericordia. Somos miembros de su familia. Somos aceptos en el amado. No sé si el alma puede llenarse de regocijo con otra cosa. No sé si hay un punto en el que el alma pueda llegar a un éxtasis o a un gozo tan grande como cuando entiende estas verdades. Por supuesto, no puede. No puede. Esta es la verdad más grande que hay. Y quiero dejarles con la idea clara de que Cristo es el todo en todos, no solamente del cristiano, de todos. Usted sabe que en el Antiguo Testamento se hizo el arca. El arca representaba la presencia de Dios. El arca se colocó dentro de una tienda de campaña que tenía varios lugares, ¿verdad? El primer lugar era el atrio, donde llegaba el pueblo. El otro lugar era el lugar santo, donde oficializaban las ceremonias los sacerdotes. Y estaba el lugar santísimo, donde estaba esa arca y donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. En el arca habían dos querubines encima de una tapa. Esa tapa se llamaba propiciatorio y allí estaba la presencia de Dios en la tierra, es decir, el punto de contacto entre la presencia de Dios y el hombre en el Antiguo Testamento era el propiciatorio. Cuando Juan, como un buen judío, nos dice que Cristo es nuestra propiciación, él está diciendo lo que ya hemos dicho, que en efecto Jesucristo aplacó la ira del Padre, removió la ira y en su lugar trajo la paz. Como buen judío, él tiene en mente el punto de contacto. Esta es la gloria que embarga el cristianismo, que Jesucristo es el punto de contacto. ¿Te das cuenta? Hermano, en toda la historia del Antiguo Testamento, solo el pueblo hebreo fue escogido ante el resto de naciones paganas de la tierra. Pero dentro de ese pueblo se escogió un pequeño lugar llamado santuario o tabernáculo. Pero dentro de ese tabernáculo se escogió un lugar más apartado llamado el lugar santísimo. Pero dentro de ese lugar santísimo se escogió un pequeño lugar llamado propiciatorio. Allí estaba la presencia santa del Dios creador. Y no entraba todo el pueblo, sino un solo hombre. Y no entraba todos los días, sino una sola vez al año. Y allí se representaba ese encuentro. Pero gloria a Dios, eso era solamente una sombra. Porque la buena noticia que promovemos con el Evangelio es que la cortina se removió y que Jesucristo ahora es el punto de contacto, hermano o persona que me escucha, que dices, yo puedo tener mi propio contacto con Dios, olvídalo. No puedes. Y gracias a Dios que no lo tienes, porque te fulminaría la ira de Dios y te enviaría al infierno de manera instantánea, por cuanto Dios está airado con el hombre. Se necesita un punto de contacto, un punto reconciliador, un
mediador que remueva la ira y establezca la paz. ¿Sabes cómo lo dijo Pablo? Se lo escribió a Timoteo de la siguiente manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si usted dice, no, predicador, no te preocupes, yo busco a Dios a mi manera, déjame decirte, no hay un punto de contacto en ninguna otra parte de la tierra. Ah, no te preocupes, yo voy a buscar el propiciatorio viejo, déjame ir tras el arca está desaparecida, el arca no aparece. La tradición judía dice que Dios se la llevó al cielo. No hay y no va a aparecer. ¿Sabes por qué? Porque aquello era una sombra, porque ya el verdadero propiciatorio se dio a conocer hace 2000 años. Esta es la oferta que te presento hoy. Entrégate a Cristo como tu único punto de contacto entre Dios y los hombres. No tienes otro, no vendrá otro del cielo, no aparecerá una nueva arca, no habrán otros querubines, no lo habrán. Es Jesucristo. Joven, escúchame, entrégate a Cristo, no tienes otra solución. Anciano, hombre, mujer que me escuchas, no hay otro camino. Amén. Ayúdame a orar, hermano, para terminar, por favor. Padre, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros hoy. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres el punto de contacto, que no hay otro, bendito Salvador y Señor que tú. Señor, no, nuestras palabras son torpes para agradecerte. Nuestra boca es lenta, es pesada para expresar toda la alabanza que merece tu nombre, por no dejarnos como objetos de tu ira, sino presentarnos a Cristo, el propiciador, la propiciación, perdón, por nuestros pecados. Mi Señor, ayúdanos este día a salir por la puerta de esta iglesia, de este lugar que tú has escogido para que tu pueblo se reúna. Salir de aquí llenos de la esperanza, como hijos de Dios, como la luz del mundo, alumbrar este mundo en tinieblas. Ayúdanos a entender que todos aquellos que no han conocido el Evangelio, en realidad están siendo hoy objetos de tu ira. Mi Señor, que los hombres se entreguen a Cristo antes que sea demasiado tarde. Por favor, ayúdanos a guardar tus mandamientos, porque tu palabra nos dice que debemos guardarlos como una expresión legítima y única del amor que te tenemos. Perdónanos por tanto sentimentalismo, por tanta palabrería vacía y sin significado. Ayúdanos a remover todo esto y a tomar nuestra cruz y seguirte cada día. Amén.